Buenas tardes. Vamos iniciando, estrenando este 2020. Fíjate, 20. Tres 20. Vamos iniciando con este curso de la Biblia, manual de vida, basándonos en lo que interpretaron los santos padres de allá de los primeros años del cristianismo: San Juan Crisóstomo, San Beda el Venerable, Dídimo el Ciego, y un montón, bueno, muchos que nos van interpretando las Sagradas Escrituras, pero de una manera alegórica, de una manera espiritual, de una manera que nos invitan a vivir, fíjate bien, a vivir la Biblia. Entonces, vamos a aprender a partir de hoy cómo vivir la Biblia, porque tiene cada mensaje para nosotros que si nos afianzamos de ahí, yo les aseguro que vamos a aprender a vivir, pero adecuadamente. Y les decía aquí a mis muchachones hace un ratito que me platicaran lo que tuvieran por ahí investigado acerca del evangelista San Mateo. ¿Qué otro nombre recibe Mateo? Leví. Él mismo se hace llamar Mateo, pero Lucas le llama Leví. Muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, uno por uno. Primero me dicen yo y ánimo, porque si no... A ver, allá Rubén. Bueno, aquí yo veo que nos viene a presentar el Evangelio. Nos viene a presentar el primer Evangelio que presenta a Jesús como el Mesías Salvador, por medio de que Dios cumplió la promesa hecha a su pueblo. Muy bien leído. Ánimo. A ver, Cesarín. El Evangelio que era cobrador de impuestos y Jesús hizo de él uno de sus apóstoles. Ajá. Por toda posibilidad, ese Evangelio fue escrito en una comunidad cristiana en los que había cristianos de origen judío y griego. Ajá. Muy bien. En Antioquia. Ajá. En Antioquía. Aquí dice, salió Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Es ese, ¿no? Sí. Yo, Daniel. Allá. Unos 6 o 8 años después de la muerte del Señor fue el primero en escribir el Evangelio. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Ustedes échele. De los 4 evangelios, 3 son sinópticos y el de San Juan es diferente. No. A ver, ubícate. Estamos hablando de Mateo. Mateo. Sí, ubícate. Es el primero de los 4 evangelios y es el más largo de los 4. No. ¿Es El más extenso es Lucas. Lucas, ok. Lucas es el doctor, pero Mateo, Tiene más capítulos, sí. Sí, tiene 28 capítulos. A ver, allá. A manera de introducción, el Mateo pone los 2 primeros capítulos sobre la infancia de Jesús. Muy bien. ¿Qué más? A mí me llama la atención, Bombón, la manera en la que comienza a hablar de Jesucristo desde de las 14 generaciones pasadas en Jesucristo, de dónde es que fue, de dónde viene, por así decirlo, Jesús, ¿verdad? Que desde Abraham hasta Jacob es su descendencia por el lado de José, por así decirlo. Pero no fueron 14 generaciones, 28, ¿no? Perdón. Fueron 3, 14, o sea, 42. ¿Mande? 13, 14 cada uno, ¿no? 42.
¿Ya se acabó la descendencia, Toño, directa de sangre de Jesucristo? ¿Mandé? ¿Ya se acabó la descendencia de sangre de Jesucristo hace unos años? O sea, de generación, o sea, ya directa de sangre de él, de su familia. No, pues después no hubo nadie. No, por eso. No, pues él ya no tuvo hijos. No, o sea, de ahí se acabó. Ya primos, hermanos. Yo me refiero, ya todos los primos, tíos, todo ya se murieron. ¿Qué pasó? Eso es lo que yo me refiero. Sí, no, pues él ya no tuvo hijos. Ahí se acabó. ¿Sí? Es que nada más María participó en el plan salvífico de Dios, siendo él la madre de Jesucristo, pero no por contacto humano, sino que Dios, por obra del Espíritu Santo, engendra en el vientre virginal de María a Jesús, el Verbo que se hace carne, el Verbo encarnado. Por eso Mateo va a presentar a partir de Abraham las 42 generaciones de Jesús, o sea, de donde viene Jesús. Pero Lucas, si se fijan en el capítulo 3, él va a presentar la genealogía de Jesús al revés, partiendo de Jesús hacia atrás. Mateo la presenta de atrás hacia Jesús, Abraham, Isaac, Jacob, etc. ¿Sí? Y Lucas la presenta al revés, de Jesús hacia atrás hasta llegar a Adán, no en Abraham. Y Juan, fíjate, Juan lo presenta desde el principio. Dice Juan 1:1, en el principio el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces Juan se va hasta el inicio que no hay. ¿Sí me explico? Sí. Porque Jesús siempre ha existido, siempre, desde siempre y para siempre. Entonces Juan se va hasta allá, hasta la eternidad. Y Lucas empieza de adelante hacia atrás hasta Adán, y Mateo empieza de Abraham y cuenta a partir de ahí 42 generaciones. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Ok, ¿qué más? A ver. Pues Mateo se ve que es el que estuvo más apegado a Jesús en las sanaciones y todo eso, ¿verdad? No, todos anduvieron ahí en el guateque. Tiene un estilo muy particular que es difícil distinguir lo que es historia y lo que es forma figurada, ¿no? O sea que escribe de una manera más histórica que metafórica. ¿Sí? Pues yo lo leí, ¿verdad? ¿Qué vas a ver? Está bien, ustedes échenle. Yo aquí a completo, ánimo. El chiste es que investiguen, aprendan a investigar. Hey. Mateo es el primero de todos los evangelistas. Escribió en arameo, pero solo conservamos la traducción griega. Ajá. Escribió en arameo. ¿Manda? Escribió en arameo. Sí. Ajá. Y algunos dicen que es el primer evangelio o el primer escrito del Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo. Sí, en Jerusalén. De hecho, escribe en Palestina pues, para los judíos convertidos, ¿no? Ajá. Para los judíos y los paganos convertidos al cristianismo. Pero vamos a demostrar la mesianidad y la divinidad de Jesucristo. ¿Qué quiere decir con eso de la mesianidad El Mesías. de Jesús? Sí, el Mesías, pero ¿por qué? ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿El anunciado? No, el ungido.
Mesías y Cristo quiere decir ungido. En hebreo, Mesías o Mesías. Y en griego, Cristo. Y es lo mismo, ungido, el ungido. Dice también que Mateo era Leví. ¿Qué es Leví? Es el otro nombre que le da Lucas a Mateo. Él mismo en su evangelio se hace llamar Mateo y Lucas lo llama Leví. ¿Maestro? No, Leví. Así es el nombre. Leví. Ajá. Por eso incluso se cree que es descendiente de la tribu de Leví. Porque acuérdense que había 12 tribus. Rubén, Neftalí, Gad, etcétera, etcétera, etcétera. Y unos dicen que precisamente procedía de la tribu de Leví. ¿Qué más? Fue redactado en su forma original hasta los años 80, ya de ahí cambió. Ajá, hasta aproximadamente se escribió en los años 80. ¿Qué más? Échele. Mateo anuncia a los Reyes Magos. ¿Qué más? Habla mucho sobre la infancia de Jesús. Mucho no. Bueno, más o menos algo sobre su descendencia en 42. Y luego su nacimiento en Belén. En un pesebre. Ahí no dice que nació en Belén. ¿Fue en Lucas donde dice? Que Jesús fue a buscar a Mateo. Y creo que se fueron, pues, lo leí, que Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo. Y que unos cobradores de impuestos, sí creo que eso, les dicen que cómo es posible que pueda estar comiendo entre pecadores y cobradores de impuestos. ¿Que Juan? ¿Que Juan? No sé si es Juan, pues, si él es el que estaba diciendo eso. Pero que Jesús les dijo que fueran a predicar la palabra misericordia para que la practicaran, porque que le importaba más que las ofrendas. Ajá. ¿Sí, cierto? Era hijo de Alfeo. Ajá. De hecho, el Evangelio de San Mateo es el evangelio más extenso de la exposición de la doctrina cristiana, que se relaciona frecuentemente con el Antiguo Testamento. Ajá. Sí, Mateo va a mencionar o hacer alusión continuamente a textos del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Malaquías, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué más? Da un convite a Jesús a que concurrieron muchos publicanos. ¿Dónde están leyendo? Lean la introducción al Evangelio. ¿La leo toda? No, que ustedes lean para que se enseñen a investigar. También dice que el autor pudo de ese libro después de su muerte pudo haber sido un discípulo de él. Sí, le decía a su hijo. ¿No? ¿Mande? Matías le decía a su hijo Mateo, ¿no? Ajá. Pudo haber sido un discípulo de él. ¿Sí? Sí. Que lo puso en la introducción en el Nuevo Testamento. Ajá. ¿Qué más? A ver. Este evangelio presenta a Jesús como el gran maestro con autoridad para interpretar la ley de Dios y enseñar sobre su reino. Ajá. Muy bien. Mateo presenta a Jesús como proclamador del reino. Sí. Ok. ¿Qué más? Y el maestro de las escrituras. Y el maestro de las escrituras. ¿Qué más? Y que el Evangelio fue escrito en una zona cristiana, que tenía cristianos y judíos, no nada más pura gente cristiana. ¿En dónde? Antioquía. En Antioquía. Antioquía. Sí. A ver, ¿qué más? Algo muy Écheles. importante que tiene el libro de Mateo también, Toño, es ¿Mandé? el sermón de la montaña, Ajá. donde nos habla del sermón de la montaña. También Lucas. También es Sí.
Marcos no y Juan tampoco, pero Lucas también habla del sermón de la montaña. ¿Por qué Marcos no? Porque Marcos lo veíamos en la clase de los sábados, él sintetiza bastante, y recuerden que Marcos escribió lo que su maestro Pedro le enseñó, le dictó. Propiamente debería de ser Evangelio según San Pedro. ¿Sí? Porque Marcos escribe lo que oye de Pedro. ¿Qué pasó? Dice, este evangelio también trata de mostrar que los cristianos no deben preocuparse por ahora de que lo rechaza el pueblo. Es por el hecho de que la comunidad judía no reconocía a su Mesías. Ah. Sí, pues los judíos todavía están esperando al Mesías. Los que no se han convertido al cristianismo todavía están esperando que llegue el Mesías, porque ellos esperaban que el Mesías viniera así como Barrabás, con armas y buques de guerra y todo ese rollo. Me llamando la atención. Jamás han creído ellos que Jesús el Mesías, o más bien que el Mesías, va a venir con la única arma para liberar al ser humano, que es el amor. Todavía lo están esperando. A estas alturas, después de 2000 años, todavía lo siguen esperando, porque no creyeron en Jesucristo como el Mesías. Sí. También acá dice que Mateo construyó su evangelio en torno a 5 discursos que dio Jesús. Sí. Que él habló palabras que decía el Señor. Sí. ¿Quién más? A ver. Ánimo. Aquí dice, la estructura literaria del Evangelio es acentuadamente semita. El autor es semita. Semita. El autor es semita. Escribe para sus conciudadanos con la mentalidad judaica. Ajá. Dice que hay unas páginas casi idénticas a Marcos. Sí, algunas efectivamente. ¿Quién más? Eso de acentuadamente semita, ¿qué Es una forma de hablar. Por ejemplo, hay marcados semitismos en Mateo, quiere decir exageraciones. Hay cosas que se hablan o las habla Jesús muy exageradas, o repite varias veces lo mismo. A una persona, cuando le quiere remarcar algo, le dice, por ejemplo, Pedro, Marta. ¿Sí me explico? Sí. Para que quede bien remarcado. A ver, a ti te lo voy a decir. Y de repente Jesús o Mateo marca algunas exageraciones. ¿Quién más? Dice también que no hay que extrañarse que Mateo ha construido su evangelio, que tomó 5 discursos que dio Jesús desde sus pronunciaciones en diferentes ocasiones. O sea que lo escuchó dar 5 discursos y de ahí sacó su evangelio. ¿Cuáles son los discursos? El sermón de la montaña, Ajá. las instrucciones a los misioneros, la palabra Parábolas. del reino, Parábolas. las advertencias a la comunidad cristiana, cómo vivir a la espera del fin de los tiempos. Del ring de la lucha libre. A ver, los mensajes más largos pronunciados por Jesús, ¿cuáles fueron? Uno es el sermón de la montaña, que es de
Mateo 5, 6 y 7. Estos 3 capítulos. ¿Cuál otro? El porvenir de la iglesia. De los tiempos. Aquel mío dice porvenir de la iglesia. El más largo también es cómo vivir a la espera del fin de los tiempos. Es en el 23, 24 y 25. 23. También es uno largo, ¿verdad? Sí. Ahí habla, ahí se subdivide y habla, como por ejemplo el capítulo 23, las 7 sentencias en contra de los fariseos. El capítulo 25, las parábolas del reino, que son las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio final para los que le van a las chivas, que a las cabras las va a poner a la izquierda y a las ovejas a la derecha. No es como dice Isaías de las águilas, como las águilas, como las... Nada más que a algunos les sirve para recaer, pero bueno, nada más porque pierden. Algunos ponen la primera silla. ¡Ey! Ay, caray. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? El Evangelio de Mateo se compone de 1070 versículos que contienen 330 propios, 330, 370 comunes con San Marcos y San Lucas, 170, 180 solo con San Marcos y 230 a 240 solo con San Lucas. Ah, pero está buena. ¿Cuántos versículos tiene? 1070 versículos. 1070. Si tiene 1070 versículos, ¿cuántos días nos iremos a tardar analizando el Evangelio de Mateo? Años. También dice que A veces no alcanzo ni a terminar un versículo, ¿ah? Por clase. también los 2 primeros capítulos. Es más, le voy a pedir al Señor que ya hasta que les explique toda la Biblia, ya me llega ya con él. Nos va a durar muchísimo. Y que me fuera diciendo, iluso, si hoy mismo te voy a traer conmigo. A ver, ¿quién más? Pues dice que habló de los 2 primeros capítulos, nada más habla de la infancia de Jesús. Sí, De los de sí, ya lo habían comentado. ¿Cuántos versículos dice entonces? 1070. 1070. 1070 versículos. Ok. Si interpretamos un versículo por día, En 3 años, 1070 días. a ver, dividan 1070 entre 365. ¿Cuántas? 8 recaídas. ¡Nah! Si tú te avientas 4 por año mínimo. No, ahora dice que va para Son 2 meses, son 2 años, 9 meses. 2 años, 9 meses. 3 años para redondearlo. Nunca dijo que la hice con la mente, güey. Ayudó Siri. Yo ya tenía la mente. La gente lo está oyendo por el Face, ¿eh? Imagínate, 3 años. Digo, 3 años, imagínate 3 años por entrenamiento. Por entrenamiento, bueno, y nomás el solo de Mateo. Pero 3 es tiempo suficiente. Bueno, pues ¿cuánto tiempo anduvieron los discípulos con Jesús? 3 años. 3 años, día Y y noche. Lo que duró predicando, ¿verdad? ¿Eh? Lo que duró predicando. ¿Sí? No más. 3 años. Y así, Pedro lo negó, Judas lo vendió, 9 corrieron, se fueron, tuvieron miedo. Pedro lo negó. El único que se quedó fue Juan, el más morro, Y Pedro lo negó. adolescente. ¿Mande? Y Pedro lo negó otra vez. Sí. Sí, fíjate. Entonces Juan fue el que se quedó cuando lo crucificaron, fue el que estaba agarrando a la Virgen. Ah, caray, ¿dónde dice eso? ¿No? ¿En la película? ¿No ves que sale la película? Ficción. Ah, bueno, cuidado con las películas, no Pues sí, muchas dicen ficción, ¿verdad? son muy exactas. ¿Fue Santiago, no? ¿Mande? ¿No fue Santiago que estuvo en la cruz? No, fue Juan. Santiago se pintó de colores, tuvo mello.
el discípulo amado fue el que lo llevó hasta la cruz, ¿no? Aplástate. ¿Cómo saben que era parado? ¿Perdón? Estoy ciego, no pendejo, güey. Casi la pone el oído. Escucha los guaraches. Este está como el loquito, ¿no? Estaba, a un camarada se le poncha la llanta del coche, fue afuera de un hospital psiquiátrico, y pues se pone a cambiar, le quita las tuercas y saca la llanta ponchada, le pone la otra, pero no se fijó que estaba un hocico de tormenta ahí. Ya ven que está en declive, las tuercas se le fueron por el hocico de tormenta y estaba rascándose la cabeza, ¿cómo le iba a hacer para poner la llanta, no? Y allá arriba estaba uno de los ingresados en el centro psiquiátrico y bajan. Oye, ¿qué? ¿Por qué no le quitas una tuerca a cada llanta, se la pones a ese y luego los acompletas? Ah, cabrón, de veras. Dice, ¿qué? ¿Qué, no estás loco? Sí, estoy loco, pero no pendejo. No va dirigido a nadie para que no se apunten. No lo dudo. No lo dudo. Bien, vamos entonces a entrar en materia porque esto, créanmelo, que se va a poner muy bueno. ¿Por qué? Ahí les va. Estoy ubicándome aquí en el apunte que al rato se les voy a mandar. Les debo 2 apuntes, ¿me acuerdan, Sí. Vamos entonces a empezar con la genealogía de Jesús. Hoy les voy a mandar, tengo que mandarles 3 apuntes, porque al rato va a ser el mundo de la Biblia y vamos a empezar desde la prehistoria. Vamos a irnos allá a la era de cobre, de bronce, de hierro. ¿Mandé? Antes, todavía antes, en la prehistoria. Ya la era patriarcal es ya la historia en sí llamada. No, vamos a ver desde allá, desde la prehistoria, desde el origen de la creación, vamos a remontarnos por allá y vamos a ver la geografía bíblica ahí de las montañas, cuánto estaba de altura arriba del mar, Jerusalén, Galilea, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a poner muy interesante, van a ver, como este también. Vamos a ver, ¿qué nos dice la genealogía de Jesús? Hazte cuenta que aquí en la genealogía de Jesús vamos a partir nosotros desde la gracia, el amor, la amistad que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver también cómo es que hoy día nosotros nos la hacemos de jamón. ¿Por qué? Que porque mi papá fue esto, mi mamá fue esto otro, mi abuelita, Y vamos a ver Jesús de dónde viene. Busquen ahí Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Fíjense bien.
Fíjense cómo lo vamos a hacer para que, porque está larga la lectura. Uno, vamos a leer de 3 versículos en 3. ¿Sale? Amén. A ver, empieza uno, luego sigue otro. Documentos de los orígenes de Jesucristo. Hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Será. Fares fue padre de Esrón y Esrón fue de Aram. 3 versículos cada quien, dije. Este de Aminadab, este de Nazón, este de Salmón, este de Boz, a quien tuvo de Racab. Boz fue padre de Obed, a quien tuvo de Ruth. Obed fue padre de Jesé, este del rey David. Este de Salomón, a quien tuvo de la vida de Urías. Salomón fue padre de Robán, este lo fue de Abías, y este de Asa. Asa fue padre de Josafat, este fue de Jorobán, y este de Usías. Usías fue padre de Jotán, y este lo fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos cerca del tiempo de la transportación de los judíos a Babilonia. Y después fueron transportados a Babilonia. Jeconías engendrado de Salatel engendrado a Zorobabel. Amén. Zorobabel fue padre de Abiud de Eliasib y Eliasib de Azor. Azor fue padre de Sadoc de Achim y este de Eliú. Eliú fue padre de Eleazar de Matán y de este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesucristo llamado Cristo, de Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. De David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra de Dios. Fíjate, en primer lugar, son 3 generaciones de 14. ¿Sí? ¿Qué te dice eso? A ver. Tiempo suficiente. Tiempo suficiente. A ver, ¿qué te dice? 14 es múltiplo de 2. Digo, perdón, Sí. de 7. 7 por 6, 42. 14 es múltiplo de 7, ¿no? Sí. Ok. O sea, que nos da a entender el evangelista Mateo que ahí está encerrado todo lo referente a la humanidad. La primera generación es de donde dice Mateo, de Abraham a David. ¿Sí? De David a la deportación. Y de la deportación, ¿mande? Hasta Jesucristo. Claro que si leemos detenidamente no va a coincidir, porque de Abraham a David pasan 1000 años. ¿Sí? De David a la deportación 300 aproximadamente, y de la deportación a Jesucristo 500 y tantos. Y, caray, ¿cómo entonces? Bueno, esto es para representar. Acuérdense que la Biblia nos orienta, nos ayuda, habla
con simbolismos, pero con el propósito de que nosotros ahí en este evangelio en concreto, haz de cuenta cuando llegas a una tienda de autoservicio. ¿Qué encuentras en una tienda de autoservicio? Aceite. ¿Perdón? De todo. Lo que quieras. De todo. Llantas, llaves para abrir puertas, candados, medicina, o sea, medicamentos, golosinas, alimentos, cereales, refrescos, bebidas de todas o casi de todas, frutas, verduras, cremería, ¿qué más? Zapatería, ropa, accesorios para coches, perdón, carnicería, ¿qué más? Bisutería, ¿qué más? Productos de limpieza, corsetería, Jardinería. productos de limpieza, jardinería, electrónica, electrodomésticos, juguetes, Carros y digo, motos, carros también a veces. motos, carros no me he dado cuenta, pero Sí, también. motorcycles, bicycles, Jardinería. ya dijeron, Productos de limpieza. Digo, ya dijeron, No, de. carpintería, ferretería, cajeros automáticos, Papelería. papelería, papelería, panadería, pastelería, restaurante, comidas, mande, entonces trabajo. paquetería, ¿qué más? Antes había puros cerillos, ahora ya hay encendedores. ¿Sí, no? Ya. Los niños eran cerillitos, ya los viejitos son encendedores. ¿Qué más? De todo. De todo. Sí hay. Las que presentan los productos de las... Porque ¿saben cómo trabajan esas tiendas o no saben? Se llama promotoras. Se llama promotoras. Sí, promotoras. Pero ¿cómo trabajan esas tiendas? Por medio de publicidad. No. Esa parte. Oferta y la demanda. Esa parte. Llaman la atención de las personas. Para llamar la atención, para comprar las cosas y más los hombres. Mercadotecnia. Pero fíjense, ¿por qué va por decir así, de Nestlé? ¿Por qué manda edecanes para que vendan su producto, para que lo presenten? Por medio de la lujuria venden sus productos. No, les voy a decir por qué. Porque, les voy a decir por qué. El local es de la empresa, pero la empresa le renta módulos, espacio a los productores. Y el productor le paga, sea en efectivo o sea con productos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Nestlé manda a sus empleados, sus edecanes. ¿Para qué? Para que presenten su producto. Pero ellos le están pagando una renta a las tiendas para tener un espacio ahí. ¿Sí? Por eso son unas tiendas enormes. ¿Por qué? Y tienen de todo. ¿Por qué? Porque ahí va la empresa de llantas, va la empresa de motocicletas, va la empresa de fotografías, todo. Celulares, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Aquí en el Evangelio o según San Mateo, vamos a encontrar todo lo que nosotros, fíjate bien, necesitamos.
todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que Mateo va a escribir? ¿Cómo? ¿Qué es lo que Mateo va a escribir cuando habla de la genealogía de Jesús? Fíjate, cuando empieza ahí el versículo 1, ¿cómo dice? El versículo 1. Estos fueron los antepasados de Jesús. ¿Y el 2? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Del oriente vinieron unos magos. ¿Perdón? Del oriente vinieron unos magos. No. Abraham fue padre de Isaac. Este fue de Jacob y este de Judá, sus hermanos. Pero ya después con el versículo 17, ¿qué dice? Dice, así son 14 todas las generaciones, desde Abraham hasta David, y desde David hasta la transportación de los judíos a Babilonia. 14 generaciones y también 14 generaciones de la transportación a Babilonia hasta Cristo. Entonces, ¿para qué quiere dejar bien remarcado David? Porque vamos a ver el libro del profeta Isaías, (53:8). 53:8. Amén. Acá. ¿Dónde? Allá. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, el profeta afirma que la generación divina de Jesús es inefable, indiscutible, mientras que Mateo va a hablar de la generación carnal de Jesús. Vuelve a leer Isaías, por favor. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los criminales de su pueblo. Palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué va a manifestar la genealogía de Jesús presentada por Mateo? La humanidad de Jesús. Mateo va a dejar bien claro que el Dios se hace carne, o sea, que es engendrado en un vientre, en el vientre de María. Ahí toma Jesús la parte humana, ahí, pero José no tuvo que intervenir para nada. Fue obra, que nos tiene que dar bien claro, fue obra del Espíritu Santo. Entonces, toda la descendencia, tú, Toño, quiere decir que la dejó bien cargada para decir que viene de reyes, ¿no? Se podría decir. Parte. ¿Sí, da? Para que se Sí, porque acuérdense que a David Dios le prometió. Vamos a ver, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. ¿Qué le promete Dios a David? David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000, y partiendo de Balá, de Judá, con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de ahí el cofre de Dios, sobre el que se invoca al nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines.
cofre sobre una carreta nueva y se lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Uzá e hijos de Abinadab iban guiando la carreta del que llevaban el cofre de Dios. Y Agío iba delante del cofre. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas. Hasta ahí, palabra de Dios. A ver, vamos a leer. Uno, busqué primer libro de las Crónicas, capítulo 6. Otro, segundo libro de las Crónicas, capítulo 6. Primer libro de las Crónicas 6, segundo libro de las Crónicas 6. Seis, saben. Amén. Primera de Crónicas. Échale. Tengo la segunda. No. La primera. Échale. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar. Eleazar engendró a Fines. Fines engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buquí. Buquí engendró a Uzi. Uzi engendró a Saraías. Y Saraías engendró a Merayot. Merayot engendró a Marías. A Marías engendró a Aitob. Aitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Animás. Animás engendró a Azarías. Azarías engendró a Jonán. Y Jonán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa de Salomón. Edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Marías. Marías engendró a Aitob. Aitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Salum. Salum engendró a Gilicias. Gilicias engendró a Azarías. A Azarías engendró a Saraías. Seraías engendró a Josadac. Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Hasta ahí, palabra de Dios. Dos. Segunda de Crónicas 2, capítulo 6. Bendición de Salomón. A propósito de eso dijo Salomón: ya había dicho el Señor que en oscura niebla moraría. Por mi parte, yo te he construido una morada, un templo que sea tu eterna morada. Luego, volviéndose el rey hacia el pueblo, bendijo a toda la asamblea de Israel, toda la cual se mantenía en pie. Salomón dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha ejecutado con su mano lo que con su boca había prometido a mi padre David, diciéndole desde aquel día que de la tierra de Egipto saqué a mi pueblo, no había escogido ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel para construir un templo donde estuviese mi nombre, ni había escogido a ningún hombre para ser príncipe de mi pueblo Israel. Pero ahora sí escogí a Jerusalén para que aquí esté mi nombre, y a David lo escogí para gobernar a mi pueblo Israel. Mi padre David tuvo la intención de edificar un templo al nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: en eso de haber tenido en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre, has hecho bien. Palabra de Dios. Otra. ¿Qué es lo que Mateo quiere dejar bien claro a través de la genealogía de Jesús? Que el Espíritu Santo, que habla a través de los que han escrito las Sagradas Escrituras,
tienen que poner bastante atención en dejar bien claro, asegurar todo lo que se ha escrito de Cristo, que nadie puede poner en tela de juicio, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí es bien importante que nos demos cuenta nosotros, para ti, ¿quién, qué representa Jesús? Porque les decía hace un rato, Juan, el evangelista, va a hablar de Jesús como el Verbo encarnado, el Verbo que estaba con Dios, estaba junto a Dios, que el Verbo era Dios, y que dice el versículo 3 de Juan 1, nada, pero nada fue hecho sin Él. Nada fue hecho sin Él. Entonces, Mateo se va a condicionar su escrito a como a él le conviene escribir. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de que a veces no contamos ni con nuestra familia. Y así pasa con Jesús. Hay un cantito que creo que se los cantaba ayer. Hay un hombre que está solo. Tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Entonces, Jesús, dice Mateo, dice Juan, que es el mismo Dios de la eternidad. No es que, son tres dioses. No. Habla de tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso nos tiene que quedar bien claro, porque eso mucha gente no lo acepta. Otra, de que Jesús, Mateo quiere presentar a Jesús como real partícipe de nuestra naturaleza. Porque va a decir San Pablo que Jesús renunció a la naturaleza divina para adoptar la naturaleza plena, totalmente humana. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Me estoy adelantando. Hay que ver por qué Mateo menciona primero a David antes que Abraham. Porque Jesús ya es descendiente directo de David. Por eso le van a gritar cuando Jesús anda en la calle, ¿cómo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mucha gente sí le va a gritar. Lo va a conocer como el hijo, el descendiente de David. Entonces, fíjate cómo Mateo, que estaba alejado, Juan, estando alejado de su tierra, escribe el evangelio en griego. ¿Para qué? Porque él tiene que escribir
para que los gentiles entiendan su evangelio. Entonces, si Mateo escribe para los judíos, lógicamente, ¿en qué idioma va a escribir? ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. ¿Qué les parece si aquí le dejamos? 17 y 17. ¿Sale? Échale, comentario. Irma Valdés, muchas felicidades por su programa, de parte de Irma Valdés, esposa de la Volpe. Ah, gracias, Irma, Dios te bendiga. Estamos pidiendo por él. Son todos los comentarios. El que nos dio fue Ramón Rubacalva, Claudia Sepúlveda, Irma Valdés, Francisco Zamora, Adrián García, Miguel Ángel Avendaño, Gloria Alfaro Galvez, Abelardo Valencia, Dina Méndez, Eduardo Méndez, Antonio Solorio, Amparo Guevara López, Camilo Vidal, Efrén Camacho, Gabriel Gasca, Beto Sánchez, Reynoso Marce, Víctor Manuel García, Ana Miriam Gutiérrez, Esther Cortés, Alejandro Santillán Mariscal, Chava Bay y José Núñez. Un aplauso para ellos. Y vámonos, porque si Dios no lo remedia, al rato nos vemos con el mundo de la Biblia. Finalizar.